Buenas noches, facilitadora Guadalupe del Carmen Carrillo Martínez. Les voy a presentar mi proyecto integrador, Investigación de los Derechos Humanos, del módulo 8. Mi nombre es Noeli Geraldine Gachos Mendoza. Pertenezco a la generación 19 del bloque C 027. Mi fecha de entrega es el 8 de noviembre del 2020. El tema que les voy a presentar son los derechos humanos. Les voy a hablar primero de la introducción. Los derechos humanos y la diversidad cultural están íntimamente relacionados porque el respecto de las costumbres y la cultura de los grupos y los individuos es un derecho humano básico. Los derechos humanos no exigen tolerancia hacia lo diferente, así como la inclusión social. Quedó claro que la multiculturalidad no puede existir de forma sana sin el amparo de los derechos humanos. Después viene mi objeto de estudio. Mi objeto de estudio son los derechos humanos aplicados para proteger la diversidad cultural de mi comunidad. El nombre de mi comunidad es Coyoacán. Los derechos humanos resultan de gran importancia para proteger la diversidad cultural de mi comunidad. Por ejemplo, yo me enfoco en la discriminación por diversidad cultural que ocurre en mi comunidad, porque nos muestra que en Coyoacán todavía no hay reconocimiento en todos los ámbitos de nuestra propia diversidad, porque los indicadores nos muestra que hay mucha marginación en el índice de escolaridad. Después, voy a hablar del planteamiento del problema. Yo pienso que prácticamente todos los derechos humanos de las personas indígenas en el Estado de México y particularmente en Coyoacán están siendo violadas de manera sistemática. Creo que gran parte del problema se debe a la desigualdad económica, pero también proviene de una cultura de la discriminación. Otros problemas de derechos humanos y multiculturalidad es la discriminación escolar. Por ejemplo, hay muchos niños que discriminan a los otros por el color de piel. O por ejemplo, también los pueden discriminar pues porque digamos los niños van con vestimentas distintas a los suyos o hablan otra lengua indígena o hablan lenguas indígenas. 5. Los objetivos y preguntas de investigación. Por ejemplo, yo voy a dar a conocer que sería bueno hacer una propuesta de solución. Nosotros como habitantes de la comunidad, las autoridades, que todas las personas somos iguales, que todas las personas tenemos derecho a exigir nuestros derechos humanos, que no importa el color de piel o la forma de hablar, que todos tenemos derecho a la educación, a la atención médica, etc. ¿Por qué son discriminadas las personas indígenas de Coyoacán? La gente indígena de Coyoacán es discriminada por su lenguaje, usos, costumbres y tradiciones, entre otras cosas. Por ello sufren discriminación escolar. Mi justificación. Me parece urgente encontrar un remedio para el grave problema de desigualdad que se vive en mi comunidad, sobre todo que se toma algo como algo normal, pero no lo es porque las personas indígenas tienen los mismos derechos que las personas que las demás personas. Debemos respetar su forma de vestir, de hablar y hasta su forma de pensar. También sería importante respetar sus costumbres y sus religiones también, porque cada quien es libre de elegir su, su forma de vivir. 7. Delimitación espacial Coyoacán. Coyoacán se me hace uno de los lugares que los indígenas sufren más discriminación por su forma de vestir, por su forma de hablar, etc. Población, los habitantes de Coyoacán. Marco teórico. La situación de discriminación de las personas indígenas se agrava cuando dos o más factores de exclusión o vulnerabilidad se ligan, por ejemplo, la condición de pobreza, condición de género, alguna discapacidad, condición migrante, pertenencia a alguna minoría religiosa, etc. 10. Metodología. Voy a escoger la forma cualitativa.
Por ejemplo, la investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente como sumo detalle un asunto o actividad en particular. A diferencia de los estudios descriptivos, correlacionales o experimentales, más que determinar la relación de causa y efectos entre dos o más variables, la investigación cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso en que se da el asunto o problema. Y mi reflexión sobre la importancia para proponer soluciones a los problemas en mi comunidad sería: lo primero sería que todos tengamos conocimiento de los derechos humanos para que no violemos los derechos de los demás y le enseñemos a nuestros hijos a respetar a los demás, respetando su cultura, tradiciones, su forma de vestir, de hablar, y que seamos capaces de aceptar a todas las personas sin importar si son indígenas. También sería bueno hacer visitas a las escuelas y enseñar a todos los niños a no discriminar a los niños, a niños indígenas, que al contrario sería bueno aprender de su cultura y tradiciones. Porque, por ejemplo, es hermoso las manualidades que son capaces de hacer con sus propias manos. También encontramos las, las comidas típicas que nos representan. Por ejemplo, también encontramos a las mujeres indígenas, que ellas hacen hacen trabajos pesados sin importar que son, por ejemplo, trabajos de hombres, y así nosotros pues no los hacemos ni nada de eso.